Bien. Doctores, no sé si pueden visualizar la pantalla en estos momentos. Sí, se visualiza, doctor. Perfecto. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio, ¿no?, sobre lo que es la fisiología a nivel de la glándula tiroides, ¿sí? Aquí vienen los objetivos de la presente clase teórica. Y a manera de introducción podríamos decir, ¿no?, que la glándula tiroides es una de las glándulas que tiene mayor tamaño en el organismo y que podríamos resumir cumple dos funciones fundamentales, ¿ya? A manera de introducción. La primera, que forma las hormonas tiroideas, que como vamos a ver, estimulan el consumo de oxígeno en la mayor parte de las células del organismo, es decir, incrementa el metabolismo basal, y también interviene en lo que viene a ser el metabolismo, ¿no?, de los lípidos, de los carbohidratos, y en lo que viene a ser las funciones mentales, ¿sí? Por lo tanto, las enfermedades como el hipotiroidismo, caracterizadas por una deficiencia de esta hormona, cursan con manifestaciones como puede ser la intolerancia al frío, como puede ser la hipoglicemia, como puede ser la elevación del colesterol, ¿sí? Ahora, esta hormona tiroidea, vamos a ver, o esta glándula tiroidea, va a estar regulada, como hemos mencionado en la anterior, por el hipotálamo y por la hipófisis. El hipotálamo produciendo la hormona liberadora de tirotropina, que a su vez estimula a nivel de la hipófisis la producción, ¿no es cierto?, de las hormonas tiroideas, perdón, de la TSH. Y la TSH, a nivel de la glándula tiroides, estimula la producción de hormonas tiroideas, principalmente la tiroxina, ¿no?, que ustedes también conocen como T4. Entonces, ya hemos visto anteriormente cómo ocurren estos mecanismos de retroalimentación, y a su vez la glándula tiroides, a través de las hormonas tiroideas, ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo en la hipófisis, inhibiendo la secreción hormonal de estos dos órganos, de modo que todo el sistema puede entrar en equilibrio. Y la otra función, que no corresponde mucho a este capítulo de la tiroides, es que aparte de las hormonas tiroideas, la glándula tiroides produce la calcitonina, cuya función veremos más adelante cuando tomemos el tema del metabolismo del calcio. En el presente dibujo, o en el presente diapositiva, quiero mostrarles un breve recuento anatómico, ¿no?, sobre la glándula tiroides, y también un breve recuento histológico. Aquí podemos ver la tiroides, ¿no es cierto?, con su característica forma de mariposa, con un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ubicándose en la cara anterior del cuello. Luego, uniendo el lóbulo, ¿no es cierto?, con el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho con lóbulo izquierdo, vamos a encontrar este puente ístico, por decirlo así, ¿no?, que se llama el istmo de la tiroides. Y en el istmo de la tiroides encontramos un lóbulo de menor tamaño que viene a ser el lóbulo piramidal. Entonces, recordar que la glándula tiroides es una de las glándulas endocrinas más grandes que podemos encontrar, que se ubica en la cara anterior del cuello, que tiene forma de mariposa, presentando un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un puente ístico o un puente de tejido, que viene a ser el istmo tiroideo, y en este istmo tiroideo tiene lugar una pequeña formación digitiforme, que viene a ser el lóbulo piramidal. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un breve recordar, es un breve recuerdo histológico de cómo está constituida la glándula tiroides, ¿no? Y la vamos a examinar en su forma inactiva y en su forma activa. Lo que nos debe quedar claro que la unidad funcional de la glándula tiroides viene a ser el folículo tiroideo. Y el folículo tiroideo, cuando la glándula está inactiva, como vemos acá, que son formaciones circulares que presentan células epiteliales aplanadas en su estado inactivo, que viene a ser, ¿no es cierto?, los tirocitos, y su interior vamos a encontrar un material proteináceo que viene a ser el coloide, que va a estar constituido principalmente por tiroglobulina. El esquema de acá, ¿no es cierto?, que está al costado,
nos muestra qué ocurre cuando la tiroides es activada o cuando la TSH producida por la adenohipófisis se une a sus receptores ubicadas en la glándula tiroides. Entonces, acá vemos una glándula tiroides activa, en las cuales los folículos tiroideos han disminuido su tamaño, ¿sí? Vemos que el coloide, que es este material proteináceo, también ha disminuido. Los tirocitos, que vienen a ser las células epiteliales que recubren el folículo tiroideo, ya no están aplanados, ¿no es cierto?, como en la forma inactiva, sino que han adquirido una forma, por decirlo así, triangular o piramidal, han aumentado su tamaño. Y en los bordes apicales, ¿no es cierto?, de estos tirocitos, es decir, en la porción de la membrana que se encuentra en contacto con el coloide, vemos estas lagunas de resorción que corresponden a los lugares en los cuales este material proteináceo, que es la tiroglobulina y que contiene a las hormonas tiroideas, está siendo incorporado hacia el tirocito. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Bien. Aquí vemos un cuadro un poquito más ampliado. Vemos acá el mismo tirocito, ¿no es cierto? El borde apical, que como hemos mencionado, está en contacto con el coloide, su membrana basal, que va a estar en contacto con ¿qué? Con capilares fenestrados, es decir, capilares cuyo endotelio presentan estas aberturas, ¿sí? Y vamos a ver que en su estado inactivo, las gotitas secretoras, es decir, las gotitas que contienen tiroglobulina se encuentran en el citoplasma, pero cuando es activado este tirocito por la unión de la TSH con su receptor, lo que produce hay una captación del coloide por endocitosis, ¿no es cierto? Recordemos que este coloide está conteniendo la tiroglobulina, que a su vez contiene las hormonas tiroideas, y este coloide va a ser sometido, ¿no? Va a formar vacuolas en las cuales va a haber acción de lisosomas, ¿sí? Que por decirlo así, atacan a este material proteináceo generando la liberación de la producción y excreción de hormonas tiroideas. Bien, ¿cuáles son las principales hormonas, ¿no es cierto?, producidas por la glándula tiroides? En primer lugar, y esto nos tiene que quedar como idea, la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides viene a ser la tetraiodotiroxina o T4, ¿no? Y en menor proporción se produce la triiodotironina o T3 libre y la triiodotirolina o 3B reversa. La monoiodotirosina y la diiodotirosina son solo precursores, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar dentro de las glándulas tiroideas y que no alcanzan la circulación sistémica y van a ser los precursores de las hormonas tiroideas, ¿ya? Pero la idea principal que nos debe quedar es que la principal hormona producida por la glándula tiroides, ¿no es cierto?, es la tetraiodotironina o también llamada tiroxina o T4. Bien, aquí vemos lo mismo. Acá lo único que quiere representarnos es que los requerimientos, el yodo, ¿no es cierto?, es un componente principal para la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y la mayor parte del yodo que es utilizado por la glándula tiroides para la síntesis de hormonas tiroideas proviene de la dieta. Nosotros necesitamos aproximadamente 150 microgramos de yodo para satisfacer las demandas diarias requeridas para la síntesis de la tiroxina, de la triiodotironina y de la triiodotironina reversa. Entonces, una dieta occidental está constituida por aproximadamente 500 microgramos de yoduro en los alimentos, porque nosotros, ¿no es cierto?, la forma del yoduro en los alimentos es en su forma no oxidada, es su forma de yoduro. Y vemos que estos 500 microgramos que se ingieren, 120 microgramos son incorporados para la tiroides, ¿no es cierto?, de los cuales 80 microgramos se utilizan para la síntesis de hormonas tiroideas y el 40% o 40 microgramos
son destinados, ¿no es cierto?, hacia el líquido extracelular. De estos 80 microgramos, ¿sí?, que han sido utilizados para la síntesis de hormonas tiroideas, casi un 20%, o mejor dicho, 20 microgramos, van a ser metabolizados a nivel del hígado, ¿no es cierto?, para ser eliminados por las heces. Mientras que aproximadamente 60 microgramos de este yodo absorbido proveniente de la dieta pasa al líquido extracelular. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que aproximadamente el 20% del yoduro que ingresa, ¿no es cierto?, a la glándula tiroides proveniente de la alimentación, ¿no es cierto?, es utilizado para la síntesis de las hormonas tiroideas y que por otro lado, el 80% es excretado por la orina. ¿Ya? Que nos quede claro. El yoduro que proviene de la dieta, 20% es captado por la tiroides para la síntesis de hormonas tiroideas y un 80% es eliminado a través de la orina. Aquí lo mismo, lo que nos quiere expresar, ¿no?, que la principal glándula tiroides, la principal hormona tiroidea secretada por la tiroides viene a ser la tiroxina y en menor grado la T3 reversa y la T3 o triyodo tiroideo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos entonces, otra idea que vamos a ver más adelante y que tiene, ¿no es cierto?, fines terapéuticos, es que esta relación que tiene la función tiroidea con el yodo presenta características peculiares. ¿En qué sentido? Como vamos a ver más adelante, el yodo es esencial, ¿no es cierto?, para la función normal de la glándula, porque sirve de sustrato para la síntesis de hormonas tiroideas. Pero tanto su deficiencia como su exceso, ojo, tanto la deficiencia como el exceso de yodo inhibe la función de la glándula tiroides. Bien, vamos a hablar ahora cómo ocurre la síntesis de las hormonas tiroideas, pero previo a eso es necesario hablar sobre el transporte del yodo por parte de los tirocitos, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?, un tirocito. Este es un tirocito, es esa célula epitelial que, como viste, ¿no es cierto?, reviste el folículo tiroideo y cuyo borde apical, que sería este, está en contacto con el coloide y cuyo borde basal, que es este, estaría en contacto con los capilares. Entonces, el yoduro, porque está en su forma no oxidada, que proviene de la dieta, ¿no es cierto?, va a ingresar, estos son los capilares sanguíneos, ¿no?, va a ingresar, ¿no es cierto?, al interior del tirocito por medio de transporte activo, en el cual participa un simportador sodio-yoduro, ¿sí? O sea, este transportador que se encuentra en la membrana basal del tirocito, que es la que se encuentra en contacto con los capilares, permite, aprovechando el gradiente de concentración del sodio, que el yoduro proveniente de la meta pueda ingresar al interior del tirocito, ¿no es cierto?, cuando la concentración de yodo dentro del tirocito, yoduro dentro del tirocito, es 20 a 40 veces mayor que en la sangre. Ojo, o sea, la concentración de yoduros dentro del tirocito es 20 a 40 veces más que la concentración del yoduro en la sangre. Entonces, como el yoduro debe estar en contra de un gradiente de concentración, lo hace a través de este simportador sodio-yoduro que está en la membrana basal del tirocito y que aprovecha el gradiente de concentración que ha sido creado por la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Ahora, una vez que este yoduro ingresa hacia el tirocito, va a ser transportado hacia el borde apical. Recordemos que el borde apical es donde se encuentran estas vellosidades, es el borde que se encuentra en contacto con el coloide
Y este transporte realizado desde la membrana vasolateral hacia la membrana apical es por la proteína de transporte llamada pendrina. ¿Ya? O sea, la pendrina es la que transporta los ioduros desde la membrana basal hacia la membrana apical. Bien, entonces, a nivel de la membrana apical, como hemos dicho, es el borde del tirocito que se encuentra en contacto con el material coloide. Encontramos esta enzima, la TPO, que viene a ser la peroxidasa tiroidea. O sea, en el borde en cepillo o en el borde apical de los tirocitos se va a encontrar la TPO, que viene a ser la peroxidasa tiroidea. ¿Y cuál es la función de esta enzima de la peroxidasa tiroidea? Va a ser la organificación y el acoplamiento, como vamos a ver más adelante. Miren, acá está hablando, ¿no? Las microvellosidades apicales contiene, ¿qué cosa? La pendrina, que es la que se encarga de transportar los ioduros hacia el borde apical, y esta pendrina, ¿no es cierto?, que permite llevar el yoduro del borde hasta el borde apical y de ahí hacia el coloide, es un intercambiador aniónico, o sea, es un transportador de cloruros. Intercambia yoduro por cloruro, ¿ya? Y la TPO, como hemos dicho, o la peroxidasa tiroidea, se encarga, por un lado, de la organificación, que como vamos a ver más adelante, consiste en la oxidación del yoduro hacia su forma yodo, para que de esta manera pueda unirse a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, y por otro lado va a permitir el acoplamiento, que viene a ser la unión de la monoyodotirosina con la diyodotirosina para formar T3, o de 2 diyodos tirosinas para formar la T4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Bien. Todo claro, doctor. Sí, bien. Seguimos avanzando entonces. Acá vemos otra representación. Esta viene a ser, ¿no es cierto?, la célula tiroidea, es el tirocito, ¿no es cierto?, que reviste los folículos tiroideos y está en contacto con el coloide. Vemos acá el yodo, que viene de los alimentos y que por un transporte activo, ¿sí?, acoplado al sodio, ingresa al tirocito. ¿Ya? Luego, este yoduro es llevado por la pendrina hacia el borde apical, ¿sí?, y pasa al coloide en un intercambio aniónico, es decir, sale el yoduro, ingresa el cloruro. ¿Ya? Esto también está mediado por la pendrina. Una vez que el yoduro ha llegado al coloide, por acción de la peroxidasa tiroidea va a ser oxidado a su forma yodo, ¿sí? Y este yodo ya puede unirse, ¿no es cierto?, a los residuos, o sea, a los residuos de tirosina en su posición 3, ¿ya? O sea, se une al anillo en la posición 3 de un residuo de tirosina. Esta viene a ser la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína que está constituida por gran cantidad de aminoácidos, ¿ya? Y cada molécula de tiroglobulina debe contener aproximadamente 123 residuos de tirosina. O sea, cada molécula de tiroglobulina cuenta con aproximadamente 123 residuos de tirosina, ¿sí? Pero no todos estos residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina participan en la formación de las hormonas tiroideas, participan solamente de 4 a 8, ¿no es cierto? Y dentro de la tirosina vamos a ver que va a presentar un carbono en la posición 3 y va a presentar un carbono en la posición 5. Entonces, cuando este yoduro es oxidado a su forma yodo por acción de la peroxidasa tiroidea, este yodo se va a unir al carbono de la posición 3 del residuo de tirosina para formar la 3-monoyodotirosina. ¿Sí? Ahora, luego, otra parte del yoduro
que ha sido oxidado a yodo, se une al carbono de la posición 5, formando la 3,5-diodotirosina. Y va a ser la reacción de acoplamiento, que también está mediada por la peroxidasa tiroidea, la que va a permitir unir una monoyodotirosina con una diyodotirosina, formando la T3, que viene a ser la forma más activa de la hormona, ¿no? O unir la diyodotirosina con otra diyodotirosina para formar la T4, ¿no es cierto? Que viene a ser la forma que produce principalmente la hormona tiroidea. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Entonces queda claro que en las moléculas de tirolobulina que está en el coloide se produce una reacción de acoplamiento por el cual los ioduros que provienen de la dieta se pueden unir a los residuos, se pueden unir a los carbonos que están en la posición 3 para formar la monoyodotirosina y a los carbonos, ¿no es cierto?, que están en la posición 5 para formar la diyodotirosina. Y luego, ¿no es cierto?, esta misma peroxidasa tiroidea mezcla los mecanismos de acoplamiento. Una diyodo se une con una monoyodo para formar la triyodotirosina y dos diyodostirosinas se unen para formar, ¿no es cierto?, la tetrayodotirosina o T4. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien, entonces vamos a hablar un poquito, lo que quisiera y lo voy a agregar después a la diapositiva, ¿no?, que quedaría como algo importante, es que las funciones de los tirocitos, es decir, de esas células, ¿no es cierto?, que revisten el folículo tiroideo, serían 4 principalmente, ¿no es cierto? Reunir y transportar yodo, sintetizar tirolobulina, ¿no es cierto? Serían 4 funciones: reunir el yodo, captar yodo, creo que sería la palabra más contenta, captar yodo, concentrar el yodo, transportar el yodo, sintetizar la tirolina y secretarla al coloide. Fijar el yodo en la tirolobulina para sintetizar hormonas tiroideas, ¿no?, y separar estas últimas de la tirolobulina para secretarla en la circulación. Entonces, ahí vamos a detenernos un poquito, ¿no?, y vamos a retroceder acá. Más o menos lo que nos quiere decir, ¿no es cierto?, que este tirocito, como hemos visto, por un lado, va a captar el yodo. El tirocito capta yodo proveniente de la sangre a través de estos transportadores acoplados al sodio que están ubicados en la membrana vasolateral, ¿ya? Luego lo concentran, lo transportan hacia el coloide a través de la peroxidasa tiroidea, participan, ¿no es cierto?, en las reacciones de organificación y acoplamiento, que son las que permiten la síntesis de hormonas tiroideas, y luego de eso, bajo la estimulación de la TSH, ¿no?, incorporan el coloide, que contiene la tirolobulina con las hormonas tiroideas, se forman vacuolas y por actividad lisosómica, que son los organelas de la digestión celular, estas hormonas tiroideas son separadas de la molécula de tirolobulina para ser secretadas en la sangre. Bien, habíamos dicho ya anteriormente, ¿no?, que las hormonas tiroideas, al igual que las hormonas esteroideas, eran hormonas lipófilas, ¿no es cierto?, liposolubles. Entonces, era muy difícil que las hormonas tiroideas pudieran viajar en un medio acuoso como es el plasma. Para poder viajar, ¿no es cierto?, en un medio acuoso como es el plasma, las hormonas tiroideas tienen que unirse, ¿no?, a globulinas de transporte o a proteínas de transporte. ¿Cuáles son estas proteínas de transporte? La albúmina, la prealbúmina fijadora de tiroxina
y la globulina fijadora de tiroxina. ¿Cuál es la que tiene mayor capacidad de transporte? Vendría a ser la albúmina, porque tiene una concentración plasmática mucho mayor. Sin embargo, ¿no es cierto?, la que tiene mayor afinidad por las hormonas tiroideas viene a ser la globulina fijadora de tiroxina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien su concentración dentro del plasma es menor comparada con la de la albúmina, tiene una mayor afinidad por las hormonas tiroideas, la T4, ¿no es cierto? Por lo cual encontramos una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de estas hormonas unidas a la globulina fijadora de tiroxina. Y aquí vemos el dibujo, ¿no? Lo que quiere representar este dibujo es, acá vemos la T4 libre, o acá vemos, perdón, la T4 total y la T4 libre, y la concentración de la T4 libre con respecto a las hormonas tiroideas totales en sangre corresponde solamente a menos del 1%, ¿ya? Pero es precisamente esta fracción libre, la que tiene menor concentración, la que, por un lado, ejerce los efectos fisiológicos en los tejidos periféricos al ser desyodada a T3, y por otro lado es la que regula los mecanismos de retroalimentación a través de la SH a nivel de la hipófisis. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores. Bien. Vamos a parar un ratito, unos 10 minutos, para explicarles esta parte, ¿no? Cómo ocurre, cuáles son las fluctuaciones en el transporte de las hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Por qué la utilidad clínica? ¿Por qué nosotros, cuando dosamos las hormonas tiroideas, contamos con métodos de radioinmunoanálisis que nos puede medir la cantidad total de hormona tiroidea y otros métodos que nos permiten medir la T3 libre? Entonces, la presente diapositiva, que busca explicar las fluctuaciones en el transporte de las hormonas tiroideas, nos va a ayudar a entender por qué, desde el punto de vista clínico, lo que más pedimos es la fracción libre de la hormona en estudio. Vamos a tomar 2 minutos para proseguir, doctor, ¿ya? Y vamos viendo este cuadrito. Bien, el siguiente cuadro es lo que nos quiere explicar, ¿no es cierto?, las fluctuaciones que se pueden producir en el transporte de las hormonas tiroideas y el motivo por lo cual, si bien hay exámenes laboratoriales que nos permiten determinar los valores totales de hormona tiroidea, nosotros siempre pedimos la fracción libre, ¿ya? Entonces vemos que hay situaciones como, por ejemplo,
el embarazo, ¿no es cierto?, en la cual hay una mayor producción hepática de proteínas, entre ellas las globulinas, que son proteínas fijadoras, vemos que en este caso las concentraciones, ¿no es cierto?, de proteínas fijadoras aumentan, ¿sí? Entonces, al aumentar el número o la concentración de proteínas fijadoras, es mayor la cantidad de hormona libre que se va a unir a estas proteínas de transporte, ¿no? Y por ende, la fracción libre va a disminuir. ¿Cuál va a ser la respuesta fisiológica del organismo? Al detectarse esta disminución, ¿no es cierto?, de la fracción libre de hormonas tiroideas, se va a estimular a nivel del hipotálamo y la TSH la producción de TRH y de TSH, ¿sí? De modo que va a haber una mayor producción, ¿no es cierto?, de hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroides que pueda unirse, ¿no es cierto?, a este exceso de proteínas fijadoras, de modo que la fracción libre de la hormona se mantenga en valores normales y el paciente siga eutiroideo, ¿ya? Por el contrario, vemos acá cómo la administración de corticoides puede bajar la concentración, ¿no es cierto?, de proteínas fijadoras, la concentración de hormonas tiroideas también es bajo, pero incrementa inmediatamente los mecanismos de retroalimentación, se inhibe por inhibición de la TSH y la TRH la formación de hormona tiroidea, de modo que la fracción libre de la hormona se mantiene dentro de los parámetros normales y el paciente está eutiroideo. Es decir, aquellas condiciones como pueden ser el embarazo, como puede ser la administración de glucocorticoides, que altera las concentraciones de proteínas fijadoras, en este caso de las globulinas, ¿sí?, puede producir aumento o disminución de las concentraciones totales de hormona tiroidea, pero la fracción libre, que es la que ejerce los efectos fisiológicos, se mantiene dentro de los rangos normales, de modo que el paciente se mantiene eutiroideo, no tiene manifestaciones ni de hipertiroidismo ni de hipotiroidismo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, cuando habíamos visto en lo que son los principios básicos de fisiología endocrina, el hipertiroidismo, ¿no? En este caso, en el hipertiroidismo hay una hiperactividad de la glándula tiroides, o sea, aquí no hay ni un proceso que me incremente la concentración de proteína de transporte. Viene a ser la tiroides la que produce mayor cantidad de hormona. Entonces, la concentración de proteínas fijadoras se mantiene normal, el valor plasmático, ¿no es cierto?, de hormonas tiroideas es alto y la TSH se mantiene en un nivel bajo y decimos que el paciente está hipertiroideo. También quería mencionarles, ¿no?, como un dato que me había olvidado, que la vida media, ¿no es cierto?, de las hormonas tiroideas es aproximadamente de 6 a 7 días. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, doctores. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bien. Vamos a hablar ahora sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides viene a ser la T4 o tiroxina, y en menor grado se produce T3, que es la que tiene mayor acción fisiológica, y la T3 reversa, que no tiene actividad fisiológica. Por eso, cuando nosotros pedimos niveles de tiroxina, lo que buscamos es evaluar la función de la tiroides, porque es la principal hormona producida por la glándula tiroides. Ahora, la que ejerce el efecto fisiológico principal viene a ser la T3, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué? Si la glándula, ¿cómo es que la glándula tiroides produce principalmente T4 y cómo hacemos
si los T3 salen en poca cantidad, ¿no es cierto? Y son los que ejercen principalmente los efectos fisiológicos. La T4 es convertida a T3 principalmente en los tejidos periféricos o tejidos efectores. ¿Sí? O sea, la T4 es convertida a T3, que es la que tiene la principal acción fisiológica, ¿sí? Por la conversión de la T4 a T3. Y esto ocurre principalmente por la acción de unas enzimas que vienen a ser las deyodasas tiroideas. Entonces, dice acá, las hormonas tiroideas son deyodadas a nivel del hígado, riñón y otros tejidos periféricos, deyodadas principalmente a T3 porque es la que tiene la principal o el mejor efecto fisiológico. La deyodación, dice, permite el catabolismo de las hormonas tiroideas y el aporte local de triiodotironina, o sea, la que ejerce la principal acción en los tejidos viene a ser la T3, que es producto de la deyodación de la T4, que se forma principalmente en la glándula tiroides. Dice, la tercera parte de la tirosina circulante se transforma en T3 y el 45% en T3 reversa. Ahora, esta deyodación, ¿no es cierto?, esta deyodación de la T4 a T3, ¿no es cierto?, constituye el principal mecanismo o el mecanismo primario, ¿no es cierto?, de control fisiológico en la secreción de las hormonas tiroideas. El hecho de que la conversión ocurra en los tejidos periféricos, ¿sí?, evita, ¿no es cierto?, que la hormona tiroidea producida por la glándula tiroides ejerza todo su efecto en el primer tejido con el que hace contacto. Es decir, esto permite, ¿no es cierto?, una distribución más uniforme de la hormona tiroidea y que ésta puede ejercer un ajuste más fino, sus efectos, ¿no es cierto?, en cada tejido de acuerdo a las demandas metabólicas del momento. O sea, es un mecanismo de ajuste bien fino, en el cual la T4 va a ser convertida a T3, que es la que ejerce principalmente los efectos fisiológicos, ¿sí?, a nivel de los tejidos, permitiendo de esta manera un ajuste más adecuado de los requerimientos de cada tejido en un momento determinado. ¿Cuáles son, no es cierto?, las deyodasas que actúan a nivel de los tejidos para convertir la T4 a T3 principalmente? Tenemos la deyodasa 1, la deyodasa 2 y la deyodasa 3. La deyodasa 1 se encuentra principalmente en hígado, riñones, tiroides, ¿no es cierto?, e hipófisis, ¿ya? Y parece ser o parece constituir la principal deyodasa, ¿no?, encargada de perpetuar la formación de T3 a partir de T4. Luego tenemos la deyodasa 2, que aparece principalmente en el encéfalo, en la hipófisis y la grasa parda, que también va a contribuir en menor grado a la formación de T3, ¿no? En el cerebro también en la astroglía también vamos a encontrar esta deyodasa 2, que genera un aporte importante de T3 a las neuronas. Y por último tenemos la deyodasa 3, que se encuentran principalmente en el encéfalo y órganos, ¿no es cierto?, de la reproducción, y que su función principal parece ser la conversión de la T4 a la T3 reversa, ¿no es cierto?, que como habíamos mencionado, no tiene acción fisiológica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Otra cosa que voy a agregar de repente, doctores, en las diapositivas, cuando se lo mande al doctor Rodas, es, volviendo a recordar, que la deyodación o la acción de las deyodasas 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, es la que permite la conversión principalmente de T4 a T3, que es la que ejerce, ¿no es cierto?, el efecto fisiológico en los tejidos periféricos, ¿ya? Pero va a haber situaciones como pueden ser la enfermedad, un agudo infarto de miocardio, un cáncer avanzado, la presencia de quemaduras, trastornos febriles,
que van a producir fluctuaciones, ¿no es cierto?, en la desyodación. ¿Ya? Entonces, eso explica en qué sentido. En situaciones de enfermedad hay una mayor expresión de la teyodasa 3, que como hemos visto participa principalmente en la conversión de T3 a 3 reversa, que no tiene acción fisiológica, y esto se debería a que parece ser que esta deyodación a una forma inactiva de la hormona, que es la T3 reversa, permite a los pacientes, ¿no?, enfrentar mejor a un estado de enfermedad previo. Recordar que las enfermedades son procesos catabólicos que incrementan los requerimientos de energía del paciente, y esta, al convertir la T4 a T3 reversa, que es la forma inactiva, es decir, no puede incrementar el metabolismo basal, parece ser una respuesta adaptativa, ¿no es cierto?, del organismo frente a una situación de estrés que le permita ahorrar energía, y con eso, ¿no es cierto?, aumenta sus posibilidades de supervivencia. Y eso es lo que vamos a ver quizás en la práctica cuando hablemos del síndrome del eutiroideo enfermo. Un ratito, por favor. Vamos, 2 minutos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores? Queda claro entonces, ¿no?, las ideas principales. La principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides es la T4, ¿no? Pero la que ejerce principalmente los efectos fisiológicos es la fracción libre y principalmente la T3, ¿sí? Y que la conversión de la principal fuente de T3 viene a ser la conversión a nivel de los tejidos periféricos, ¿no es cierto?, de la T4. Y para esto, lo que intervienen es un conjunto de enzimas, que son las deyodasas, las más conocidas, la 1, 2 y 3, que permiten la formación principalmente de T4 a T3, pero bajo ciertas condiciones patológicas hay una mayor conversión a la T3 reversa, que no tiene acción fisiológica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien, vamos a hablar ahora de la regulación de la secreción tiroidea,
Y esto es solamente más que un recordaris de lo que hemos mencionado ya anteriormente, ¿no? Que la función de la glándula tiroides va a estar regulada por las hormonas hipotalámico-hipofisiarias, ¿sí? Principalmente por la hormona liberadora de tirotropina, que se produce a nivel del hipotálamo, que estimula a la adenohipófisis a producir la hormona estimulante del tiroides o TSH, y que esta TSH lo que hace es estimular principalmente la producción de tiroxina por parte de la tiroides y también produce el crecimiento de la tiroides, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta tiroxina ejerce un efecto de retroalimentación negativa, es decir, una vez alcanzados los rangos fisiológicos, esta tiroxina producida por la tiroides va a inhibir, ¿no es cierto?, la secreción de TSH por parte de la endopófisis y de hormona liberadora de tirotropina por parte de quién, por parte del hipotálamo. Bien, vamos a hablar entonces, ¿no es cierto?, sobre la principal hormona que estimula, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre la principal hormona que estimula, ¿no?, la secreción tiroidea y que viene a ser la TSH. ¿Qué podemos decirle de la TSH? Que es una glucoproteína. Habíamos hablado que las proteínas había una clasificación de acuerdo a su estructura química, ¿no? Y que la TSH, al igual que la FSH y la LH, pertenece a un grupo de hormonas llamadas glucoproteínas, porque están constituidas por proteínas a las cuales se acoplan los carbohidratos, ¿no? Que esta TSH tiene dos componentes o dos unidades, la alfa y la beta. Es la unidad beta la que le confiere especificidad funcional, que tiene una vida biológica aproximadamente de 60 minutos y tiene, ¿no es cierto?, una secreción pulsátil, y su producción media comienza a las 9 de la noche para alcanzar su máximo a medianoche. Esto no lo voy a tocar, es solamente los tipos de receptores, ¿no es cierto?, de la TSH. Como dice acá, recordar, ¿no es cierto?, que sus receptores son receptores nucleares, que la hormona, al unirse a su receptor nuclear, forma un factor de transcripción, y que este factor de transcripción lo que hace es favorecer la expresión de genes, ¿no?, que se traduce en la síntesis de una proteína que tiene un efecto marcado en el funcionamiento celular. Vemos acá, ¿no? Se une la hormona, acá estamos hablando del núcleo, acá está el núcleo polar, se une a su receptor, forma un factor transcripcional que va a permitir, ¿no es cierto?, la expresión de un gen. O sea, acá vemos cómo sale el ARN mensajero, hacia dónde, hacia los ribosomas, el retículo endoplámico rugoso, ¿no?, generándose una proteína, la cual tiene un efecto en la función celular, ¿ya?, de lo que hemos mencionado. Hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, receptores nucleares, actúan como factores transcripcionales, por lo tanto tienen acción genómica y su acción es más duradera, frente a las hormonas peptídicas, que tienen receptores de membrana y tienen su efecto es de más corta duración. Bien. Otra cosita antes de llegar a esta parte que viene a ser el efecto, ¿no es cierto?, fisiológico de las hormonas tiroideas, mencionar cuáles serían los efectos, ¿no?, de la TSH a nivel de la tiroides. Entonces, recordar, lo voy a agregar en la diapositiva, sería aumentar la fijación de ioduros, ¿no es cierto? ¿Cómo logra esto? Aumentando la expresión de los importadores de sodio yoduro a nivel de la membrana basal del tirocito, ¿no? Aumenta la síntesis de T3 y de T4 de las yodotirosinas, aumenta la secreción de tirolobulina y su paso al coloide,
así como la endocitosis de los mismos. Bien. El mecanismo de control, ¿no? Se da el efecto de retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, en la secreción de TSH, como hemos dicho, se debe en gran medida a la acción de la hipófisis, porque la T4 y la T3, que se forman, ¿no es cierto?, también por triodación, incrementan la secreción de tirotropina causado por la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Entonces, ahí la idea principal es que el principal mecanismo de secreción de la TSH a nivel de la hipófisis está regulada principalmente por la conversión de la T4 a T3. O sea, es la T3 la que va a regular principalmente la secreción de TSH a nivel de la hipófisis, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre el efecto de las hormonas tiroideas, que como habíamos visto, ¿no?, tienen diferentes tipos de acción, ¿ya? Una acción que yo considero que es la principal, ¿no es cierto?, viene a ser el efecto termógeno, es decir, estimula el consumo de oxígenos por los tejidos metabólicamente activos, ¿sí? Excepciones: testículo, útero, ganglios linfáticos, vasos y hipófisis, y también produce una intensificación del metabolismo. Otra de las funciones que... Perdón un ratito. Bien. Entonces tenemos acá, volvemos acá. Entonces, esta acción termógena que nos están explicando se debe principalmente, ¿no?, a que las hormonas tiroideas tienen acción lipolítica, es decir, favorecen, ¿no es cierto?, o movilizan los ácidos grasos, ¿no? Aparte, también van a producir una intensificación de la bomba de sodio-potasio ATPase en la membrana en muchos tejidos, ¿ya? Luego tenemos la acción sobre las lipoproteínas, es su efecto metabólico. ¿Qué hacen? Contribuyen a la formación de receptores de LDL. Los receptores de LDL es el colesterol más, es la fracción de colesterol más aterogénica, ¿sí? Y es la forma de transporte del colesterol, ¿sí?, desde los tejidos hacia el hígado. Entonces, la hormona tiroidea estimula la formación de estos receptores, favoreciendo su captación a nivel del hígado para su metabolismo. Los pacientes hipotiroideos, por ejemplo, tienen un alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque al tener niveles bajos de hormona tiroidea, expresan menos los receptores de LDL. Los receptores LDL de la sangre son menos captados en el hígado y, como ustedes ya saben, contribuyen a la formación de la placa ateromatosa, ¿ya? A nivel del intestino, por ejemplo, el efecto que tienen las hormonas tiroideas viene a ser aumentar la absorción de carbohidratos. Por eso también los pacientes hipotiroideos, es decir, aquellos pacientes que tienen una disminución en las concentraciones de hormona tiroidea, pueden cursar con hipoglicemia. Se define como hipoglicemia cuando los valores de glucosa en sangre son menos de 70 en los diabéticos, menos de 55 en los no diabéticos. Y a esto se debe a que hay una menor absorción de carbohidratos a nivel intestinal. A nivel del sistema nervioso, ¿sí?, lo que estimula es el desarrollo normal del cerebro. Por eso, cuando hemos visto en la fisiología del crecimiento, las concentraciones adecuadas de hormona tiroidea durante la gestación permiten un adecuado desarrollo del sistema nervioso central. Acá también vemos que a nivel del hueso estimula el crecimiento normal y el desarrollo óseo, más por una acción permisiva, ¿no es cierto?, sobre la acción de la hormona de crecimiento y la IGF-1, es decir, vuelven más sensibles a los IGF-1
a la acción de hormona de crecimiento. Como hemos mencionado, tiene un efecto catabólico a nivel del tejido adiposo, estimula la lipólisis, es decir, estimula la degradación de los triglicéridos hacia ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres movilizados pueden ser utilizados, ¿no es cierto?, en diferentes tejidos para la generación de energía. A nivel del corazón, van a tener un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. ¿A qué se refiere cronotrópico e inotrópico positivo? Cronotrópico aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se aumenta la frecuencia cardíaca? Porque aumenta, ¿no es cierto?, la expresión de los receptores beta-adrenérgicos. Es decir, al expresar mayor cantidad de receptores beta-adrenérgicos, que son receptores para las catecolaminas, vuelve, ¿no es cierto?, más sensible al cardiomiocito, a la acción del sistema nervioso simpático. Y como ya ustedes han revisado, al hacer el tema del sistema nervioso autónomo, se producen taquicardias, ¿ya? Y también dice que tiene efecto inotrópico positivo. ¿A qué se refiere esto? A que el cardiomiocito tiene una mayor acción contráctil. ¿Esto por qué? Porque produce una mayor expresión, ¿no es cierto?, de cadenas pesadas de miocina, ¿sí?, los cuales generan una mayor fuerza contráctil del corazón. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Lo que habría que agregar, por ejemplo, también sobre el sistema nervioso, de la acción de las hormonas tiroideas en el sistema nervioso central, ¿no?, es en relación a que también a nivel del sistema nervioso central, las hormonas tiroideas aumentan, ¿no es cierto?, la sensibilidad a las catecolaminas como neurotransmisores por una mayor expresión de receptores adrenérgicos, ¿no?, y también por una mayor activación del sistema activador reticular, ¿no? Tener en cuenta, entonces, que muchas de las acciones o de los efectos de las hormonas tiroideas tienen relación a que vuelven a determinados órganos mucho más sensibles a la aceleración de las catecolaminas, porque las hormonas tiroideas permiten una mayor expresión de receptores beta-adrenérgicos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, doctores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, creo que con esto estamos dando por concluida la clase del día de hoy. Voy a mandarle las diapositivas al doctor Rodas. Seguro alguno de los puntos que hemos agregado y que no figuran en la diapositiva lo voy a agregar. Y el día de mañana le estoy confirmando al doctor Rodas para continuar con la siguiente unidad, que sería la fisiología de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Eso está en confirmación el día de mañana y la hora. No sé, estimados doctores, si queda alguna duda al respecto o quieren realizar alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, No, doctor, todo claro. Perfecto. Entonces, si no hay mayores preguntas, queda culminada la clase del día de hoy. El doctor Rodas le va a estar haciendo alcanzar la grabación, y yo también tengo pendiente la del día de ayer y la del día de hoy para enviársela y seguir repasando, preparándose para el examen. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, doctores. Muy buenas noches. Seguimos en contacto.